Ya está grabando. Ok, empecemos entonces. Gracias. Ok, ¿qué tal con todos? Buenas tardes. Vamos a comentarles un poco acerca del HBV, la metodología en sí, el programa que se va a utilizar, que es el HBV Lite. Eh, este programa nos sirve para el modelamiento y la predicción de datos, en este caso hidrológicos, con un tema relacionado al caudal. Este software va a necesitar una data que va a ser la de área y la de elevaciones, la de temperatura y la de evapotranspiración, o de la evaporación potencial, mejor dicho. En el caso de la precipitación y las zonas de catchment, no sé cómo decirlo en español, donde van a recepcionar el agua, pues vamos a tener, digamos, diferentes distribuciones propiamente dichas, de las cuales vamos a necesitar ayuda de los expertos en ArcGIS o QGIS o algún sistema georreferenciado para poder delimitar la zona de estudio. Si bien es cierto, nosotros con este programa vamos a utilizar un estimado ya por defecto de un intercambio de cada 100 metros, una disminución del 10% en las elevaciones, eh, y en el tema de la temperatura, cada 100 metros, una variación del 0,6% de 0,6 grados Celsius, mejor dicho. En cuanto a la evaporación potencial, se va a usar una fórmula, la cual está aquí, eh, la cual la evaporación potencial va a ser igual a 1 más el factor de corrección multiplicado por la temperatura del día estudiado, porque sí, este modelo va a utilizar data diaria y como mínimo se dice, según la literatura, un año, pero consideramos que un año no es tan representativo, por lo que necesitamos data de 5 años como mínimo. Data diaria y promedios mensuales. Menos eh, el promedio de los 5 años de la temperatura en ese mismo día, multiplicado por el promedio de la evaporación para ese día del año. Acá nos dan unas bases para nosotros poder calcular, porque en sí esto va a ser una fórmula. Y esta función, mejor dicho, la vamos a poder usar aplicar en Python o incluso en Excel, en cualquier programa. La cosa es que vamos a tener ya nueva data a partir de esto. El modelo, ¿cómo se llama? Implica mm, 4 rutinas. En este caso, en este ejemplo que les vamos a presentar, solamente se ha analizado una zona donde no se forma nieve o no cae nieve, por lo que la rutina que tiene que ver con la nieve, pues no se va a aplicar aquí, pero para ello se necesita la data de la precipitación y la temperatura. Y como resultado nos daría el snowpack y el snowmelt, que es punto de derretimiento. ¿Por qué es relevante esto? Porque cuando hacemos un estudio hidrológico, la nieve, si se queda en la superficie, a, no va a infiltrarse y por lo tanto no va a sumar a la recarga de nuestro caudal subsuelo. Entonces, si es que la precipitación cae en forma de nieve o en forma líquida, pues tiene cierta relevancia. Después, en el tema del suelo, a priori, tenemos que agregarle, además de eso, la data de evaporación potencial, precipitación y el punto de derretimiento. Como resultado nos va a dar la real, que es la evaporación real, el- la humedad en el suelo y la recarga a subsuelo. De ahí vamos bajando un poco más y ya vía infiltración vamos a tener que... es una cadena, mejor dicho. Este punto nos da esta data se vuelve a poner, nos va a dar ahora cómo se va infiltrando más abajo todavía, y ello ya al final como que cómo se escurre ya en el fondo a nivel de acuífero. Y acá se puede ver o visualizar aquí más o menos, a manera de ejemplo, cómo todo esto, este nivel es la superficie, cómo lo va a ir infiltrándose poco a poco, va a seguir un camino y va a irse hasta lo último que sería ya toda la suma de los caudales propiamente dicho. Para el tema de la nieve, mm, vamos a tener un threshold que es un límite, ¿ok? Este límite va a ser muy importante en la data porque, como ya mencioné, si es que el límite es superado en cuanto a temperatura de un día, la precipitación va a ser tomada como líquido, como agua que sí se va a infiltrar y sí va a afectar el modelamiento. Sin embargo, si el límite no es, si el límite ya es si la temperatura actual no sobrepasa este límite, pues
la precipitación va a caer en forma de nieve. Ah, disculpa. Ok, para eso vamos a hacer el Degree Day Method for Snowmelt. Acá tenemos la fórmula que nos da los milímetros de agua por día, que utiliza un factor de corrección que aproximadamente o ronda los 4 milímetros por día por grado Celsius, que puede ser más bajo si es que tenemos zonas con bastante vegetación, a comparación de una zona abierta o despejada. Ok, aquí. Eh, Considerando el tema de nieve, pues la capa de nieve va a retener lo que es el agua congelada hasta que vamos a exceder una porción, usualmente el punto uno del agua equivalente de toda la capa de nieve, la cual va a poder escurrir. Y cuando la temperatura, como ya mencioné, sobrepasa o no sobrepasa el threshold, pues se va a volver a congelar o puede que no se congele y pueda escurrirse de nuevo. Toda la precipitación que es simulada para hacer una nieve es multiplicada por un factor de corrección. Y los cálculos que se van a realizar separadamente para cada zona de elevación y zona de vegetación. ¿Por qué es importante esto? Porque el modelo solamente admite como máximo 3 zonas de vegetación y como máximo 20 zonas de elevación. Así que previo un estudio georreferenciado, se va a tener que delimitar cómo es la distribución de la zona, de la cuenca, para poder insertar la data que es más eh, verídica. Como ya mencioné aquí el threshold, que es el límite, si es que está por debajo de la temperatura actual, la precipitación va a ser nieve, y si es que lo sobrepasa, pues la precipitación va a ser lluvia, y sí va a poder infiltrarse. Acá tenemos el ejemplo del threshold. Sí, acá podemos ver la línea roja en nuestra gráfica del caudal. Por ejemplo, en esta zona, en abril y mayo, pues el caudal que se va a infiltrar es mayor en estas épocas. Y se puede ver la variación de cómo variando medio grado Celsius del límite del threshold para la temperatura del punto de nieve, cómo acá ya pueden formarse los spikes que se disparan literalmente. Miren toda la diferencia a comparación de esta gráfica, el resto de la gráfica que sigue, digamos, el comportamiento lineal. ¿Y esto por qué se da? Porque puede ser más fácil o más difícil llegar a sobrepasar o a no sobrepasar ese punto, esa temperatura. Algo similar ocurre eh, con el coeficiente para, ¿cómo es esto? Aquí. Con el coeficiente ya mencionado, con el degree factor, para esta fórmula. Entonces, cierta variación para ese coeficiente también nos implica unos picos que se van a disparar y no van a seguir la naturaleza de la función o del dato predictivo comparado con otro que pueda ser cierto. En nuestro ejemplo hemos usado datos históricos y un modelamiento a priori, pero para el pasado, entre comillas, por lo que podemos comparar qué tan acertado, qué no tan acertado ha llegado a ser sin conocer la zona. Hay un punto muy importante que vamos a mencionar después. Ahora, el tema del suelo. Acá tenemos el field capacity, que es capacidad de campo, y acá tenemos la fracción de lluvia o de nieve que se pueda tener. Y acá tenemos la humedad del suelo. Entonces, con esta fórmula que compara la recarga en el suelo dividido por la precipitación que me da la humedad del suelo actual sobre la capacidad de campo, todo elevado a un beta, este beta se transforma automáticamente en un factor de corrección para la fórmula, para el modelado. ¿Por qué? Porque es cierto que hay casos en los que los datos predichos o a futuro van a tener un comportamiento más lineal o no tan lineal, y este beta va a corregir, va a ajustar este modelado. Aquí. El LP va a ser el factor que va a definir la reducción de evaporación. Esto vamos a verlo también en el programa porque es uno de los índices claves que también se tiene que agregar, se tiene que delimitar, mejor dicho.
y siempre como máximo valor va a tener uno y como mínimo cero, de modo que nunca va a superar este producto la capacidad de campo. La capacidad de campo va a depender de la distribución textural de la zona del suelo. Si es que tenemos un suelo capaz de retener el líquido por más tiempo, la capacidad de campo va a aumentar. De ser el caso contrario, la capacidad de campo no es tan grande. Normalmente, como máximo, he visto que ronda los 300 a 400 milímetros, pero eso ya es un suelo que se satura bastante. Puede ser arcilloso, limosilloso. A comparación de un suelo aquí de Lima, que es más arenoso, franco arenoso, pues la capacidad de campo que tenemos va a ser mucho menor. Acá pueden ver cómo la línea roja y la línea azul están por ahí, sí tienen el mismo comportamiento, pero ya a los meses eh, del- de julio para adelante, pues la línea roja obviamente va a superar a la línea azul. Este estudio o esta data que se ha tomado, no la tenemos, es un ejemplo que se ha dado, pero pueden ver una implicancia, o cuál es la implicancia que tiene una diferencia entre la capacidad de campo, una mayor y una menor. Ahora, el efecto del beta. El beta, como ya mencioné, si es que el beta vale uno, estaríamos considerando la data y la predicción como un modelo lineal prácticamente. Y no en la mayoría de casos se da. Puede ser cuadrático, puede ser cúbico, exponencial. Entonces, este beta, jugar con este valor, o no necesariamente jugar, sino iterar con la fórmula ya mencionada, mediante repeticiones y repeticiones y repeticiones, nos va a dar a unos valores más acertados. Normalmente ronda entre los 2 a 5 no, desde los 1 a 4, pero como ya mencioné, el uno significaría una relación lineal, cosa que no siempre se da. Y acá se puede ver cómo un beta 2 y un beta 5 van a afectar al modelo predictivo, siendo el beta 5 que vas a querer mandar a la función más arriba en los picos, pero no tanto cuando la data es más baja. Este gráfico aquí es bastante importante. Se tiene esta línea de acá es la superficie, la zona de captación que va a captar pues la recarga, puede ser lluvia, puede ser nieve. Luego acá tenemos el upper zone limit, que es el límite de la zona más superficial, que es en la zona superficial del suelo, que si es que es sobrepasada la recarga que está aquí, que va a ser interceptada por el suelo, no va a infiltrarse, porque ya sobrepasa mi límite superior. ¿Qué va a hacer? Va a irse al siguiente nivel, se va a escurrir. Y este es mi Q0, que es mi caudal inicial, que va a ser controlado por mi K0, que vamos a hablar de eso después. Luego, aquí en el storage de la upper zone, que va a ser lo que puede retener aquí arriba, también poco a poco se va a ir escurriendo. ¿Por qué? Porque la distribución geográfica del lugar implica que por la pendiente, poco a poco el agua no se va a quedar estática. Así que también como resultado nos va a dar un caudal que se va a escurrir, que es el Q1. Después, para ya pasar a nivel de acuífero, va a haber la percolación, lo cual va a ser la recarga de la zona baja del, del lugar, del suelo. Este storage, este almacenamiento, también, como ya mencioné, por temas de distribución geográfica, pues va a tener que escurrirse, pero en menor medida y en un tiempo mucho más lento, y nos va a dar como resultado un Q2. Estos tres caudales van a dar como resultado todo el caudal que va a, a tener esa área estudiada, ese- esa cuenca. Acá tenemos Acá tenemos las definiciones propiamente dichas. Si gustan, le pueden tomar screenshot. Igual les puedo pasar el documento, no hay problema, pero ya está más representado. ¿Hay cierta influencia de lagos? Sí, que puede ser vía evaporación o precipitación, que van a incurrir ya directamente con la zona de acuífero, pero en en nuestro ejemplo no estamos considerando ni nieve ni lagos, por lo cual para la fórmula que se va a aplicar, no que digo, para el modelado que se va a aplicar, pues no lo tomaremos tanto en cuenta. Sin embargo, como se van a hacer 5.000 repeticiones para el estudio, o para el ejemplo, pues vamos a ver cierta variación en la data que se va a tener que agregar. Hablemos del K0, K1 y K2. Estos coeficientes nos van a hablar o nos van a
indicar qué tan rápido el agua se va a infiltrar. Por la misma clase textural del suelo, en las zonas superficiales, eh, se sabe que el agua se va a captar, puede que en su totalidad, puede que no, debido a la evaporación, pero en las zonas superficiales es donde hay mayor rapidez en cuanto a cómo se infiltra el agua. ¿Por qué? Porque a medida que vamos descendiendo, el agua se va a captar o se va a infiltrar de manera más lenta. El K0 tiende a ser mayor al K1 y el K1 es mucho mayor al K2. Y eso lo podemos ver en esta gráfica que nos va a hablar, eh, nos va a comparar el tiempo y el logaritmo del caudal que se mide en milímetros por día. La zona aquí de los picos es cuando el K0 tiene mayor relevancia, que es en la zona superficial. ¿Por qué? Porque el agua se va a infiltrar mucho más rápido. En la zona intermedia tenemos el K1, su influencia. Si bien es cierto, también se está infiltrando vía almacenamiento de la superficie cuando pasa a acuífero, no es tan rápido como superficie a zona superficial. Y así mismo podemos decir que el K2 eh, nos va a dar un comportamiento mucho más lento en cuanto al agua que se puede retener en el acuífero y cómo este va a poder, digamos, escurrir. Y también viceversa, cómo se va a infiltrar a acuífero. Acá tenemos el efecto del casero, eh, variando los valores de este coeficiente. Podemos ver en la gráfica una variación también. Acá tenemos picos más elevados cuando el casero tiene valores de 0,25 que van a ser mayores a 0,1 que se tomó en el gráfico azul. Por lo que a nivel superficial podemos inferir que en el K0 el agua se ha infiltrado mucho más rápido que en el 0,1. Ahora, los valores rondan, si bien es cierto, se pueden tomar desde el 0,000 pico hasta donde tú quieras, pero sin pasar el 1, pero no es realista. Así que los valores que se están suponiendo son de 0,3 a 0,7 en términos de K0. Para el caso del K1, se están suponiendo valores de 0,05 hasta 0,03. Eh, si bien es cierto, el K0 tuvo una diferencia marcada, el K1 y el K2 no la tienen tanto. ¿Por qué? Porque estas variaciones, como ya mencioné, los flujos, para que el agua se escurra y el tiempo que debe demorar a escurrirse o a pasar de un nivel a otro, van a ser mucho menores en comparación de la zona superficial. Pero sí hay cierta relevancia en las variaciones que se tienen, y eso ya se va a hacer vía modelado. También tenemos el efecto de la zona superficial, del límite de la zona superficial, porque este límite va a ser propio de la zona, de la clase textural y de la distribución que se tiene en el suelo. Un límite mayor significa que más agua va a poder ser retenida en la zona superficial a comparación de cuando el límite es menor. Y el efecto de percolación también tiene relevancia porque implica qué tan rápido se va a poder escurrir o infiltrar desde la zona superficial a la zona de acuífero. Y ya pues las variaciones que se tienen implican también picos más altos. De ahí. Ujú. Lo otro parámetro que se tiene es el max-bus. Este parámetro lo que va a hacer es suavizar la gráfica porque en modelos predictivos se tienen que utilizar ese tipo de parámetros, si no nuestros datos se van a disparar o se van a eh, volver no tan representativos. A medida de ejemplo, se han hecho repeticiones con anterioridad y hemos tenido, iniciando el primer año de modelado, digamos, una diferencia entre caudales como comparado y real de 400 milímetros o 200 milímetros. Y ya el año 10, por ejemplo, la diferencia se disparó a 5000 milímetros y eso ya no es representativo, obviamente. Acá podemos ver el Maxwell y su relevancia. A menor Maxwell puedes ver cómo la gráfica está siendo mayor, sin embargo, cuando tú le aumentas el valor, vamos a tratar de controlar la gráfica y que los puntos no se disparen tanto. Y luego nos da como resultado, pues, eh, la eficiencia o, sí, la eficiencia del modelo, del modelado. Obviamente nunca va a ser uno porque es un modelado y no es lo mismo que el R cuadrado. Sin embargo, el software como tal ya nos da como resultado el nivel de eficiencia que se tiene.
para que sea representativa, considero yo que debería superar el 70%, 80 incluso, pero los datos que hemos obtenido ahora ha sido del 60% y después les voy a explicar por qué. Y nada, la calibración del modelo va a ser vía repeticiones. Una vez se toman las repeticiones, se va a tener que hacer de manera manual, parámetro por parámetro, y también se puede hacer vía iteración para el caso del beta. Y como ya he mencionado, normalmente de 5 a 10 años en cuanto a data. Pasemos al tema de la data. Para el tema de la data, se va a requerir de, se va a requerir de data de aquí. Data diaria, este es el año, este es el mes y este es el día. Data de precipitación, data de temperatura y data de caudal. La precipitación en milímetros, la temperatura en grados Celsius y el caudal en milímetros por día. Entonces, al tener yo ya mi data, en conjunto con los promedios de temperatura que se tienen así también diarios de todos los días del periodo estudiado, en conjunto con la data de evapotranspiración en promedio mensual, que si es que se puede obtener así de manera externa, mucho mejor, y si es que no, bueno, se tendría que aplicar la fórmula que ya mencioné antes. Con esos tres ya se puede comenzar con el modelado. Pasamos a lo que vendría a ser el software netamente. Comenzamos primero con el modelado de la zona. Como ya mencioné, se puede tener hasta 20 números de elevaciones, de zonas de elevaciones y hasta 3 zonas de vegetación. En este caso, a manera de ejemplo, solamente estoy tomando una zona de vegetación y 3 zonas de elevaciones. Eh, quiero, quiero considerar que la elevación en mi zona de captado de la cuenca es cero para que no sea tan relevante. Y acá no voy a modificar mi threshold, pero sí voy a especificar que son 3 los máximos de la zona de... ¿cuál era? Ah, se me fue. Ya se me fue cuál era este. Ya después iremos a eso. Al inicio de la explicación, se consideró 10 y punto 6 las variaciones ya fijas cada 100 metros para el tema de la precipitación y la temperatura. Esto ya es una base que se tiene y se va a trabajar por encima de ello. Y listo. Y algo más. Y aquí, para la zona de elevación, todas las áreas que se tienen que sumar uno. Uno es mi 100%. Entonces yo le puedo decir o designar la relevancia que necesito para cada zona. Entonces, un 30% es mucho mayor a un 0,6%. Eso se va a considerar después de un estudio georreferenciado de la zona. Y acá ya se va a delimitar las pendientes en cada zona. Así que post estudio ya se va a delimitar en cuántas zonas se van a dividir o cuántas pendientes vamos a tener que sacar y cómo se va a definir también el tema de la vegetación y su relevancia en la evaporación que se tiene en la zona. Entonces, primero vamos a utilizar el protocolo de Monte Carlo. Aquí, como ya mencioné antes, estoy utilizando 5000 repeticiones. Estoy salvando las 100 repeticiones que sean más representativas o, digamos, de mayor eficiencia. Como estoy utilizando data periódica o modelamiento periódico, vamos a utilizar el modelado, no que digo, el estándar KGE. Y como quiero también ver qué tanto varía con el R cuadrado, con mi modelo de eficiencia, también lo estoy utilizando. Ahora, aquí en este modelado se va a utilizar el tema del parametrizado de todas las variables. En el tema del threshold estoy suponiendo que van a ir desde -2 grados Celsius hasta 0,5. En el tema del coeficiente de 0,5 hasta 4. Y así con todos. Tenemos también que delimitar nuestro beta de qué tanto puedo ajustar una función. También eh, de la capacidad de campo hasta 400 o dependiendo del estudio de la clase textural o de la distribución del suelo, vamos a definir qué tanto puede retener también eh, el caudal pues, que se está corriendo, está escurriéndose. También tenemos que parametrizar el tema de los K. Como ya mencioné, el K0 implica
un escurrimiento mucho más rápido, mucho más pronunciado, a diferencia de un caso 2 que va a ser mucho más lento en comparación. También vamos a delimitar el tema del Maxbox para ver cuánto vamos a suavizar la función y ya. Y también el límite superior de la zona. ¿Cuántos milímetros puedo retener en la parte superficial? ¿O cuál es el límite que no puedo sobrepasar para que el agua no se escurra en la parte superficial, mejor dicho? También el tema de la percolación y el coeficiente que ya mencioné en una de las dos fórmulas primeras. Una vez yo ya he definido todos mis parámetros, que eso es post-estudio, vamos a darle a correr a la fórmula, al modelado. Y post-modelado se va a tener resultados como estos. A ver. Esta es la data que se da, pues nos da el día, el mes, el año y nos da toda la data que se tiene. En total son como 3.653 datos. Entonces, una vez yo ya tengo mi data, el propio programa nos va a dar los resultados también. Ok. Este es este es un solo, estos son los 100 datos más representativos o más eficientes que se tiene del modelado que se hizo, del intento del modelado, de los cuales estamos viendo aquí que el promedio de R2 que se tiene es del 0,64. La contribución del caudal cero es del 30%, la contribución del caudal uno es del 38,9% y la contribución del caudal 2 es del 30%. Se puede decir a priori que la contribución del caudal uno es de mayor relevancia, sin embargo, eso se va a dar después. ¿Por qué? Porque ese es un promedio de la data que se tiene, no es como tal el resultado final. Ahora, el propio programa nos da los resultados ya formales y acá podemos ver qué tan alejados estuvimos de estos promedios que se tienen. ¿Por qué? Porque esta data ya toma literalmente la data eh, ya corregida, ya interpretada y ya las mejores distribuciones en cuanto a parámetros. ¿Por qué? Porque estos 3.500 datos que se han tomado van a estar dentro de todas de estos límites, de esos rangos que se están estableciendo. Entonces, en vez de estar calculando uno por uno, acá ya entre estos 5.000 valores vamos a dejar que el software haga lo suyo y nosotros simplemente vamos a tener resultados. Acá podemos ver nuestra eficiencia de este modelado, que es del 58,89%. Y ustedes dirán, ¿por qué es tan bajo? La data que yo usé para el ejemplo ya vino proporcionada por el mismo software como manera de práctica. Por lo tanto, yo no tengo idea de cómo es la clase textural del suelo, yo no tengo idea de cuántas zonas de elevación se van a tomar. No se tiene todavía la data del tipo de vegetación, de qué tanto puede aportar con el tema de la transpiración o evapotranspiración. Así que eh, con los parámetros que se han dado, tenemos como resultado un 58,89 de eficiencia en el modelado. Sin embargo, al yo saber esto y al yo ya poder saber la relevancia de cada uno de los parámetros, yo puedo ir variando, yo puedo seguir haciendo más repeticiones, de modo que puedo aumentar la eficiencia del modelo. Ahora, una vez yo ya tenga, digamos, por ejemplo, acá yo tomé de los resultados el modelo más acertado con una eficiencia ¿dónde estás? Con un R cuadrado más alto, que es del 67,59%, yo ya puedo tomar esta data, esta distribución de datos, por ejemplo, que tenemos la capacidad de campo, tenemos también el coeficiente, el beta, ya tenemos nuestro, nuestro coeficiente máximo, tenemos el threshold, que en este caso es menos 0,11 grados, estamos trabajando con 400 milímetros aquí, ya nos dan una distribución que nosotros podemos aplicar aquí. Y yo hice eso de antemano, entonces al yo correr todo el modelado, nos indica que el nivel de eficiencia es aproximadamente del 62,16%. Ha cambiado, porque ha cambiado, pues
muy probablemente por esto de aquí, porque hice algunas correcciones, unas modificaciones. Sin embargo, eso de momento no es relevante porque si bien es cierto 62% es mayor a 58%, sigue siendo bastante bajo, creo yo. Ahora, este es el gráfico que va, estos tres gráficos están comparando la precipitación, la temperatura y el caudal. Esta segunda disposición nos van a hablar del suelo, de la parte superficial, eh, de la evapotranspiración, la proyectada y la real. Y esta tercera distribución de gráficos nos va a dar el modelado después de la zona superficial del suelo, de la zona más profunda a nivel de acuífero. Y nada, como se ha tomado 5 años de data histórica, entonces vamos a ver el modelado y podemos ver cómo la data va a ir cambiando conforme yo aumento los años. Y puedo ver aquí cómo la diferencia en caudal que se tiene está aumentando. Si bien es cierto acá, mira, ya va a llegar a los 5000 milímetros, cuando en el modelo inicial la diferencia a las justas llegaba, sobrepasaba los 300 milímetros. Y este tipo de cosas, de resultados que se tienen, son propiamente debido a la falta de información o a la falta de un estudio que se haga a priori al momento de yo establecer mi cuenca, también con la data georreferenciada, del análisis textural y de vegetación de la zona, de cómo este tipo de vegetación va a afectar al tema de la evapotranspiración, si es que hay nieve en mi estudio y múltiples variables que se van a tener. Pero de momento, este sería la manera en la que se va a trabajar con este software a medida de prueba y error y a medida de ajustar todos los parámetros que se tienen. Ahora, no se podría hacer esto a ciegas con la data que se tiene de la cuenca. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es que yo estoy poniéndole la capacidad de campo de 400, no sé, a un terreno que es arenoso? En la vida, un terreno arenoso va a retener tanta agua en la superficie. Entonces, hacer ese tipo de cosas, si bien es cierto, puede aumentar la eficiencia, eh, del modelo, pero no son tan representativas para con el estudio que se va a realizar. Así que eh, a medida de ir comentándoles esto, se va a necesitar sí o sí estos tres parámetros que serían presión, temperatura y caudal, eh, el tema de la evaporación y el tema de los promedios de temperatura que se tienen diarios. Mínimo de 5 años del periodo que se tenga más cercano a la zona, al presente, y a medida de querer proyectar, o definiendo eso en las bases del estudio, propiamente dicho. Se va a trabajar con milímetros por día y en grados Celsius. Y eso sería hasta el momento todo por mi parte, del avance que se ha tenido con el tema del software. Y si es que tienen alguna pregunta, estoy abierto a responderlo. Muchas gracias. Ya, preguntas, por favor. Ya, este video lo voy a colgar, sí, para que lo tengan. Eh, Sería importante, o sea, eh, ¿con qué comisión tenemos que hablar antes para poder ingresar la documentación o, bueno, la información aquí? Entonces, quizás habría Eh, que darle a esa comisión, ¿no? En qué formato se necesita para que puedas dar las instrucciones a los otros a los grupos para que puedan ya tener su información como se necesita en el programa, ¿no? claro, la comisión principal para ese estudio sería el tema de los datos satelitales. Eh, Necesito la información, puede ser en formato Excel, puede ser en formato CSV, pero de los parámetros que ya mencioné, les voy a compartir también el documento como tal. eh, y también necesitaría con el tema del ArcGIS, pues para ver, para delimitar en sí la cantidad de zonas de elevación que se va a tener de la zona. Y también vía, no sé, imágenes satelitales o algún estudio cercano, pues corroborar con qué tipo de vegetación o
cuál es la implicancia o la mayor relevancia de la vegetación, la mayor, eh, ¿cómo decirlo? ¿En dónde se encontraría o podríamos delimitar zonas de vegetación dentro de las cuencas de estudios? Para poder, digamos, tener un modelado más preciso en ese aspecto. Ya. Ok, Porque, una ok, pregunta. Cuando usted coloca, por ejemplo, estos factores de la capacidad de campo, por ejemplo, usted pone 300, ¿eso ok, después se ajusta o se queda 300 en todo el modelamiento? ahí voy. Aquí, en este modelado, estamos tomando, ¿dónde está? Aquí. Aquí estamos tomando un parámetro de que va desde el rango de 150 hasta 400 milímetros, que pueden ser retenidos en la zona superficial. Lo que va a hacer el programa es ir viendo, puede hacer una distribución que va a considerar los 150, o puede considerar otro que es de 200, puede considerar otro que va a ser de, digamos, no sé, 400, 300, y va a ir viendo punto por punto, por punto, por punto, todas las combinaciones que puedan ser posibles dentro de las 5000 repeticiones. Ahora, eh, ¿cómo, eh, cómo el estudio de la zona y de la clase textural y de todo lo que ya mencioné antes va a afectar o va a contribuir con con este aumento de eficiencia? Va a ser, por ejemplo, me dicen, ah, ya, se trata de un suelo franco arenoso que no va a poder retener tanto, sin embargo, se estima una capacidad de campo de, pongamos, 180 milímetros. Entonces, yo lo que puedo hacer, más o menos 10 de error, puedo limitar a 190 y supongamos que estoy poniendo 170. Entonces, vamos a ir ajustando este rango de la capacidad de campo, cosa que yo puedo dejar al programa elegir dentro de este rango cuál es el valor que me va a dar una eficiencia mayor. Previamente ha habido un estudio, eh, más o menos. Sí, Ya. ¿Y cómo es el proceso de calibración? O sea, porque se supone, ya, yo hice el rango, ¿no? Pero ahora, claro, claro, claro. sí, a ver, ¿cómo es lo de la Eh, calibración? a ver, supongamos que estoy en una zona en la que yo tengo implicancia o influencia de la nieve, ¿ya? Yo sé o yo no sé o yo puedo, digamos, suponer que en algún momento va a nevar. Entonces yo voy a considerar relevante eh, el parámetro del threshold de la temperatura, que en este caso estoy suponiendo que va desde -2 a 0,5 grados Celsius. Entonces, yo puedo ir ajustando esto dependiendo de ya la data histórica que se tenga de la zona. Lo mismo con sabiendo si es que es un área abierta, si es que es un área que tiene bastante vegetación, yo puedo hacer que el valor sea 4 para las zonas abiertas de este coeficiente, o yo puedo ir reduciendo o aumentando el rango, la diferenciación que se tiene, si es que se trataría de una zona con vegetación abundante. Eh, para el tema de la capacidad de campo ya la mencioné. Para el tema del factor, este factor es el que ya había mencionado aquí. ¿Está? Ok. Se supone que la capacidad de campo es lo máximo que puede sostener un suelo a nivel de saturado o insaturado, de saturación. Y el LP va a ser el factor que va a definir esa reducción por evaporación. Entonces vamos a ver si es que las temperaturas de la zona o la propia distribución de la clase textural de la zona va a propiciar, o la no compactación puede ser, por ejemplo, va a propiciar la evaporación del líquido a superficie, y debido a ello ya puedo yo inferir de que, ah, ya, ¿saben qué? El LP no puede ser uno. ¿Por qué? Porque sí hay, yo veo una variación importante en temas de temperatura, yo veo una variación importante en temas de compactación en ese lugar. Entonces yo puedo este 0,3 lo puedo ajustar a 0,7 o no sé, 0,6 dependiendo de qué tanto. El uno ya no lo puedo dejar como uno, ya lo tendría que limitar a 0,8, ir tanteando, ir viendo de qué tanto puedo variar o no. El beta sí ya, esto sí va a depender sí o sí de cómo estoy viendo que mi data está siendo modelada. ¿Dónde está? Por ejemplo, aquí en estos gráficos que tengo, por ejemplo, aquí, yo estoy viendo que a medida que avanzan los años, yo veo que mi data está siguiendo una tendencia. Bueno, atrás, 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 atrás.
Entonces yo veo cómo mi data se está comportando. Si es que está siguiendo una secuencia, un patrón, o simplemente se está disparando, como es el caso de aquí, 6000. Entonces, eh, al yo tener esa información, yo puedo ir viendo, ¿saben qué? No, este beta no me está ayudando para nada porque estoy tomando valores muy elevados o no tan elevados, necesito ajustarla, necesitas ajustar el parámetro. ¿Para qué? Para que no me dé información tan desacertada, no acertada, mejor dicho. Y para el tema del K0, K1, K2, va a depender de la distribución que se tenga, a nivel de suelo, cómo se comporta, cómo se infiltra el agua en la zona superficial o no. Pero esta parte de arriba, eh, se puede ver con la clase textural a nivel superficial, pero ya el K1 y el K2 vamos a tener que dejar la máquina hacer, repeticiones ya porque no es tan preciso, digamos, la Ya. información que se puede tener de la zona. A ver, un momentito. Y por ejemplo, a ver, veamos estos gráficos, ¿no? ¿Qué significa ese Ok, diferencial? O sea, es la diferencia entre qué Q y qué Q. Perdón, perdón, el Q que está aquí en la gráfica donde están los hidrogramas, aquí, claro, claro, ¿no? claro, Ya, ahí dice, ya, claro, la parte rojita es la temperatura medida, ¿ya? Después la raya esta así es, negra es Q diferencial, ¿no? así es, a eso voy. Mm, ya. Sí. Ya miren, eh, el modelo que se plantea nos va a dar un resultado en el tema de caudal que se tiene, eh, que va a ser la suma pues del caudal o de la escorrentía que se tiene en los tres niveles, que va a ser Q0, Q1 y Q2. Este Q va a ser la suma de esos tres. Entonces, yo tengo, un Q observado, ¿ok? Este, Este caudal observado se tiene de la sumatoria de, digamos, en un día, con la data que ya se tuvo, ya se le insertó al programa que está. O sea, del caudal medio que tenemos por día, lo dividimos, lo multiplicamos por los segundos del día, más o menos. Y ahí tengo los milímetros por día. No, es una sumatoria que se tiene, que Ya, se va a ok. calcular. Entonces, este Q inicial es el Q de la data que ya se tiene, de la observada. Sin embargo, el Q simulado es ya propiamente del modelado. Y esta diferencia va a ser la resta de los dos. Entonces, al yo tener una diferencia, por ejemplo, en este caso, poniendo estos parámetros, la diferencia fue de 543 milímetros. Y esto es en un día o de cuánto tiempo es? Ahí está, milímetros por No, año. ya es por año. Ujú. Ya, Entonces, al yo tener esta comparación de data observada y data, modelada, ya puedo ver cómo mi modelo, va avanzando, va evolucionando a lo largo de los años. ¿Por ya. qué? Ahora, por ejemplo, acá, ¿no? En la parte de abajo, ¿ya? Tenemos el caudal observado en el gráfico que tenemos ahí, el caudal observado y tenemos el caudal simulado, ¿no? Entonces, Así es. ¿cómo yo sé ya que aquí, por ejemplo, es el FC o el K1 o cuál parámetro es el que yo debo de cambiar? Porque, por ejemplo, acá tenemos que el observado, tenemos acá un pico entre el 69 y el 70, ¿no? Y el Así observado es. sale más que el simulado, ¿ya? Entonces yo pude, o sea, ¿cómo yo sé qué parámetro tengo que mover para que esto se acomode, por ejemplo? Por experiencia propia, por repeticiones que ya has realizado, puedo decirle que los parámetros más relevantes para este tipo de, situaciones sería el tema de la capacidad de campo, el tema del beta, el tema de los K y el tema de la percolación y del límite. Entonces, yo también he estado buscando eso y las respuestas que yo he encontrado son prueba, error, prueba, error, prueba, error, parámetro por parámetro, viendo cuál va a tener un impacto mayor en esta diferencia que se tiene y viendo cuál es el más relevante. Entonces, de momento estoy avanzando así. eh,
Igual voy a seguir investigando para ver cómo poder determinar eso, pero de momento estoy haciendo prueba-error con cada uno, de manera separada. Qué dice el paper? ¿Dice algo de esto o no dice nada? No dice nada. Ya, Eh, ok. el manual, Ajá. el manual propiamente dicho solamente me da la información que les presenté y para eso se ha hecho este, este rango, ¿ok? Entonces, con este rango yo ya tengo mis diferentes resultados, porque acá tengo los 100 resultados más óptimos y yo puedo ver, porque cada fila es un resultado, es una distribución de combinaciones, es una combinación de parámetros, entonces yo puedo ver cómo están cambiando, digamos, acá el tema se ha utilizado 25 milímetros como límite en la zona superficial y acá en el otro modelado se usaron casi 20, entonces hay una diferencia. Y yo puedo ver cómo en los que tienen mayor relevancia con el R cuadrado, ir viendo en las gráficas cómo va cambiando esto. Porque cada uno de estas líneas, como ya mencioné, ser una distribución de parámetros, se pueden agregar aquí, en esta zona de aquí de la izquierda. Y ya al yo ver el impacto que tiene con la gráfica, ya puedo ir analizando también. Ya, ok. Entonces, esta partecita, o sea, yo le recomiendo, bueno, ustedes son tres, ¿no? ¿O cuántos son? Somos cuatro, de hecho. Ya, ok. Entonces, hay que hacer una revisión ya de las aplicaciones de Sí, HBB ya, y sí, mirar los parámetros, o sea, mirar justamente estos factores que han utilizado y quizás, por ejemplo, repartirse los papers de acuerdo a zonas, porque hay algunas que son en en montañas, en otras en selva, en diferentes partes. Ya, o sea, yo sé que este modelo no solamente lo han aplicado a Europa Central, también a Asia, a África y algunos países en Sudamérica. Entonces, quizás por allí podríamos revisar ya cuáles son los parámetros que han ido utilizando, ¿no? O cómo han hecho la selección de parámetros, ¿ya? Entonces, eso sería importante porque de todos modos, o sea, la experiencia que ahorita usted ha tomado, claro, está bien, pero ¿cómo le decimos a un grupo que mejor trabaje más con beta, por ejemplo, o que trabaje con PERC? Ya, tenemos que decirle algo, ¿no? Ya, o sea, porque definitivamente sus compañeros van a aplicar, por supuesto, el modelo, pero van a tener algunas preguntas y las preguntas que yo estoy haciendo seguro que van a ser fijas, ¿no? Porque de todos modos acá está el modelamiento, sí, ya se ve interesante, pero el simulado eh, se equivoca bastante, ¿no? Al observado. así es, ¿Ya? Y usted dice que estamos en así es. 50%, el 60%, a pesar que parece que estuviera bastante bueno, ¿no? Pero igual, acá hay unos picos, ¿no? Que si supongamos esto lo estamos haciendo en pronóstico, de pronto nosotros estamos pensando que con 40 metros, con 40 milímetros por día estamos relajados y de pronto viene una inundación de 70 y nos sorprende. ¿No? Entonces, eso es Así más o es. menos, porque eso es lo que significa esto. O sea, no es que simplemente me salió mal o está así, sino que simplemente no me dio la capacidad ni siquiera de prevención. Y yo tengo que aprender, o sea, justamente se hace todos estos estudios para después, más adelante, hacer prevención, pronóstico, riesgo y todo lo demás. Pero, por ejemplo, si yo estuviera solamente basándome en lo simulado, no tengo ningún problema, ¿ya? Entonces, por favor, con sus compañeros coordinen, ¿no? Para que puedan ustedes hacer una revisión, ¿ya? No tienen que hacer revisión así tampoco por favor, así de 3.000 datos, ¿ya? Quizás pueden ingresar a lo que es hay uno que se llama, en el Research Gate, ¿ya? Ahí nosotros encontramos a veces los artículos de los profesores. ¿Ya? Y después también encontramos, por ejemplo, en el Scopus, y si tienen en el Web of Science también. O sea, con esos dos estamos tranquilos y por ahí yo creo que también hay un IA, me parece que el Rabbit, ¿ya? El Consensus, por ahí también ustedes pudieran tomar así, como un pequeño resumen, porque finalmente lo vamos a trabajar como herramienta para poder, ¿no? Hacer el modelamiento, ¿ya? Ok, preguntas. Profesora, Sí, dígame.
Para la siguiente, bueno, ahí decía que el avance era para la semana 5. La siguiente semana es la semana 5. Para ese momento tenemos que hacer esta parte ya, solamente la delimitación de la cuenca. Yo creo que allí les he pasado, ¿no? La rúbrica, yo me imagino que es hasta la delimitación. O sea, esta parte, realmente yo no estoy tan segura cuándo es, yo me imagino que es el tercer avance o algo parecido, ¿ya? Pero de todos modos, ¿ya? La idea era con esta presentación, ¿no? Que ustedes más o menos también se vayan dando cuenta lo que van necesitando. Ustedes ahora están trabajando, ¿no? Pero para que de alguna forma vayan ustedes también como preveyendo de todo lo que van a necesitar más adelante, ¿ya? Entonces, no pueden trabajar un día antes, si se dan cuenta, ¿ya? Con esto esto también ha sido importante que su compañero presente, porque definitivamente un día antes no va a ser muy corto, 2 días antes también. Por eso que es un trabajo que tiene una evolución, tiene un proceso, ¿ya? Entonces, por favor, en eso sí tenemos que tenerlo en cuenta. Ok, muy bien. Entonces, espero que la próxima vez, ¿no? La próxima vez que hagamos la clase, ¿no? Otro de los grupos también se anime, por favor, por ejemplo, la parte de los que están haciendo geoestadística, por ejemplo, ¿no? También pudieran a trabajar, ¿no? Ya que colocar también justamente estos manuales para que sus compañeros vayan estudiando y vayan pasando y ustedes también las partes de los expertos, ¿no? Justamente esa es la idea, que sigan investigando, ¿no? Y que realmente puedan responder estas preguntas a sus compañeros. Ok, voy a pasar lista. Profesora, Es, discúlpeme, tengo una sí, última pregunta. Yo soy parte de la comisión de ética y exactamente cómo podría ayudar a mis compañeros. No sé qué tipo de presentación deberíamos hacer en nuestro caso. ya, básicamente que utilicen los datos correspondientes, que no estén haciendo eso de que, ah, mira, que con el 3 me salió bien, por ejemplo. Ese 3, ¿no? Tiene que ser de alguna forma sustentado, ¿no? Justamente lo que decía su compañero, por ejemplo, ¿no? Que si de pronto están en una zona de que es arenoso y le ponen un rango que realmente le corresponde a otro tipo de suelo, ¿ya? Entonces hay que estar, y más que todo, tampoco usted puede estar en todos los trabajos, pero sí hay que estar de cierta forma dando un poco de conversación, ¿no? ¿Ya? Para que siempre todo esté funcionando lo mejor posible. Que parece bastante teórico, ¿ya? Parece que fuera medio nada, ¿ya? Pero sí es necesario hacerles recordar, ¿ya? La copia, por ejemplo, control copy, cuando hagan la redacción, ¿no? Las redacciones como tienen que ser. No pueden, o sea, si van a utilizar IA es para mejorar la redacción, pero no es para que les haga el informe, no es para que les ponga el informe completo. ¿Ya? Entonces, cositas así, ¿no? Y sí, todos estamos tentados, no solamente ustedes, todo el mundo está tentado, ¿ya? Y sí es importante conversar ese tipo de cosas, ¿ya? Ok. Y en el camino podemos seguir conversando también, porque seguro que vamos a encontrar otras cosas que el Comité de Ética seguro que va a poder participar muy bien. Ok, muy bien. A ver, Aparicio. Presente. Gracias. Ártica, Presente, profesora. ya. Camarena, no está Camarena, ok. Ceras, Presente, profesora. Concha, Presente, profesora. Fiestas, Buenas tardes, profesora. Presente. buenas tardes, Garay, no está Garay, ok. García, Presente. Guamán, no está Guamán. Guaracas, ya, bueno, les puso. Inga, también creo que acaba de Presente. decir algo, sí. La Pierre, no está la Pierre, Presente, profesora, presente. ahí está la Pierre. Ok, Machuca, voy a parar.